avanzado, a quienes nos permiten estar aquí con todos ustedes, incluso al despliegue espectacular que ha hecho Cristina para hacer lo posible en un tiempo en los que no es fácil congregar a la gente, y sobre todo que sea todo libre por venir, incluso dadas las circunstancias y la incertidumbre añadida, una vez que ayer el gobierno ha dado otro paso y ha tomado nuevas decisiones en torno a la prevención del COVID. Estamos en una situación a ustedes no se les escapa que no es fácil entender lo que está ocurriendo y sobre todo cómo debemos actuar. Bueno, dicho lo cual, yo no voy a hacer una introducción muy extensa porque para eso tengo gente que lo hace mucho mejor que yo. Solo quiero, de vez más, aclarar a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan en la lectura editorial y hacen un seguimiento de que hoy nos pueda acompañar. Que eres capaz de conciliar teoría que conoce y práctica. Y eso es para mí lo que justifica un evento de esta naturaleza, que ya digo, no tiene connotación partidista. Así que, aclarado esto, lo importante ahora es poder entender las razones por las que Madrid funciona como funciona. Seguramente el señor Fernández Lasqueti nos lo va a poder explicar. Y a ustedes ponerles en antecedente con dos personas que lo han tratado y lo han conocido en la esfera política y en la esfera fuera de la política. Por tanto, por ello estamos hoy con nosotros tanto Gabriel Calzada como José Manuel Soria. En ambos casos me complace enormemente que nos puedan acompañar esta mañana. En el caso de Gabriel Calzada, adicionalmente, porque es la primera vez, hace muchos años que hace que nos conocemos, que puedo presentarme en Canarias en su tierra. Normalmente, además, cuando coincidimos en algún evento, nunca es en Canarias, es en Guatemala, en Madrid, en algunos otros sitios, en Lanzarote, pero bueno, Lanzarote, es que en Canarias en el momento solo había pasado en Lanzarote y no recuerdo haberlo presentado siquiera, sino haber compartido espacio con él. Así que es un placer poder decir que es un canario del que yo particularmente me siento muy orgulloso de que esté en mi vida personal, porque es amigo, y en la vida profesional, porque tenemos múltiples vínculos que en el futuro incluso serán más potentes. También es la primera vez que públicamente, en un evento de esta naturaleza, podemos decir que es el presidente de la Universidad de las Hespérides, de inminente implantación en Canarias. Así que es un placer poderlo recibir también en base a esa condición. Añado, solo en esta presentación, que es el rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que es un auténtico centro educativo referencia de la libertad en el mundo, y voy a decir en el mundo hispano, pero eso hace algunos años, ahora ya es en el mundo en su sentido más extenso. Querido Gabriel Calzada, cuando quiera. Pues muchas gracias, Antonio. Mil gracias por la invitación. Te la agradezco muchísimo y además de agradecértela, te felicito porque organizar algo como esto y con este poder de convocatoria, pues dice mucho de los años de trabajo y del buen trabajo que has estado haciendo. Así que felicidades, Antonio, felicidades a la Gaveta Económica por esta idea. Cuando me dijiste que si venía a presentar a Javier junto a José Manuel Soria, como bien sabes, tenía un pequeño problema técnico y es que me iba ayer para Guatemala y me pregunta Antonio, ¿y te importaría cambiar el billete? Y le dije, pues claro que no me importaría porque mi idea era venir a presentarle desde Guatemala y si me has ahorrado un billete, solo tengo que hacer un cambio, pues muchísimo mejor. Y es que a Javier Lasqueti merece la pena recorrer medio mundo para venir a presentarle, porque no es cualquier cosa tener a Javier y tenerle en Las Palmas, pues para mí es algo muy importante, muy especial. ¿Por qué no es cualquier cosa? Pues porque Javier no es un político al uso, ni ahora ni nunca. A lo largo de su carrera, Javier ha trabajado con Esperanza Aguirre, con José María Aznar, con Isabel Díaz Ayuso, y no ha trabajado con ellos porque les conociera personalmente, porque se diera la casualidad de que Javier fue conociendo a cada uno de ellos. Javier ha trabajado con estas tres personas que quizás sean, digo quizá, los políticos que más han hecho por defender la libertad y la responsabilidad en la esfera de la política. Ya digo, no porque los conociera casualmente, sino porque Javier no está en la política por las personas, sino por las ideas. Y como resultaba que estas personas defendían más que otras ciertas ideas, pues ahí estaba Javier para trabajar con ellos lo que hiciera falta y hacer avanzar espacios de libertad allá donde se pueda. No,
la cuestión esta de las ideas creo que es una cuestión importante y no quiero extenderme mucho, pero encontrar en la política, y yo creo que José Manuel luego pues podrá validar o no esto, pero encontrar en la política personas que le presten atención a las ideas más allá de un eslogan, de una cita, es algo poco frecuente. Y no ha sido frecuente posiblemente nunca. Y actualmente quizá menos aún. De entre todos los políticos que he podido conocer, quizá con la excepción de Dan Hannan y de Ruth Richardson, no he encontrado a alguien, y digo con la excepción no porque les interesen más las ideas que a Javier, sino porque quizá le puedan interesar casi tanto como a Javier. No he conocido políticos tan interesados por profundizar en el mundo de las ideas, por estar siempre leyendo, por estar actualizándose, por saber de nuevas investigaciones que salen. Y todas esas ideas tienen un denominador común, y es ideas que hacen avanzar esferas de libertad individual, esferas de libertad empresarial, esferas que hacen que las personas tengan que ser responsables de sus actos. Y eso, ustedes me entenderán, no es algo nada habitual. Yo a Javier le conocí, de hecho, relacionado con el mundo de las ideas. En el año 2004, un día recibo un correo de él, ya digo, no quiero extenderme, pero recibo un correo de Javier diciéndome, me han contado que estás organizando muchas tertulias y coloquios y me encantaría conocerte. Y almorzamos aquel día. Javier en aquel momento era el director de FAES y todos ustedes sabrán que aquellos años fueron los años dorados de FAES. Y no es porque Javier sea un mejor gestor que otras personas que han llevado FAES, que por supuesto ha tenido grandes gestores, sino porque Javier le dio tal importancia a las ideas que FAES durante aquellos años fue un motor de ideas que no solo sirvieron al Partido Popular, sino sirvieron a otros partidos y a otras muchas instituciones en España. Y luego pues tuve la oportunidad de conocer a Javier, por supuesto ya trabamos amistad, seguimos desarrollando esa amistad mientras él iba ocupando diferentes cargos y luego en un momento determinado que todos ustedes recordarán, que es cuando un tribunal decide que deja en stand-by su proyecto para gestión privada de la salud pública, pues en ese momento él decide pues lo que un político coherente y honesto haría. Y es decir, pues a mí si me ponen esto en pausa, yo me voy. Porque yo estoy aquí por hacer ciertas cosas, no por ocupar un lugar. Y en ese momento es cuando nosotros decidimos en la Universidad Francisco Marroquín ofrecerle, yo creo que al día siguiente, ¿verdad, Javier? Al día siguiente del dimitir le mandamos un correo y le dijimos, Javier, tendrás muchas ofertas, pero nosotros queremos que te vengas a Guatemala. Javier afortunadamente aceptó esa oferta, se vino a Guatemala y estuvo trabajando pues 4 años, ¿verdad? 4 años en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque esos 4 años en la Universidad Francisco Marroquín son muy especiales. Son 4 años de una persona que todo el mundo pues tilda o cataloga de político, pero que llega a una universidad, que pasa a ser vicerrector de la universidad, que empieza a desarrollar proyectos universitarios, académicos, no solo en Guatemala, sino como decía Antonio, quienes trabajamos en la Universidad Francisco Marroquín tenemos la suerte de que trabajamos muchísimo con instituciones del mundo entero, y Javier empieza a desarrollar toda una labor intelectual, toda una labor académica e intelectual, que hace que en muchas ocasiones algunas personas me escribieran a mí, y hablo de rectores, decanos, presidentes de organizaciones en Estados Unidos, y me hablan de tu PhD, profesor Don Javier Fernández Laschetti. Y eso, pues bueno, siempre me llamó mucho la atención, el que una persona a la que todos catalogaban de políticos, cuando llegaba a una institución como la Universidad Francisco Marroquín, manejara las ideas de tal forma y empujara el avance del ideario que sostienen las sociedades libres de tal manera que todos pensaran que era pues un académico con todos los galardones asociados. Yo sé que la familia de Javier tiene una larga relación con Canarias y yo espero que esta presentación, que creo que
dista ya mucho de la de Tenerife por el coronavirus y demás. Yo espero que esta presentación y la anterior que tuvo en Tenerife sea el preámbulo de una relación mucho más estrecha con Canarias de Javier Lasqueti, porque a la libertad de los canarios nos vendría fenomenalmente bien. Así que Javier, muchísimas gracias por hacer el tiempo para estar aquí con nosotros hoy y compartir pues la experiencia, supongo, de lo que han estado haciendo en Madrid por avanzar la libertad individual y la responsabilidad de todos los madrileños, yo creo que incluso más que los madrileños. Así que gracias. Pues decía que intentamos conciliar tanto la dimensión profesional de Javier Fernández Lasqueti al margen de la política como la propia política, y por eso seguidamente invito a que suba a este atril a José Manuel Soria, de innecesaria presentación en general, aquí pues con más razón todavía, pero hay que decir que creo que afortunadamente para él hace ya algún tiempo que dejó la política, pero no el instinto y el interés por la política, y por tanto le hemos pedido también que nos acompañe esta mañana. José Manuel. Muy bueno. ¿Se oye? Muy buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, Antonio, por la invitación que me ha formulado para compartir el honor de estar hoy aquí pues, con todos ustedes, pero fundamentalmente contigo, Antonio, y con dos personas, dos amigos, Javier y Gabriel, a los que conozco desde hace ya más de 20 años, ¿no? Gracias por la invitación, pero gracias también, Antonio, me gustaría aprovechar estas palabras. Gracias por la defensa que a lo largo de toda tu trayectoria profesional te ha caracterizado justamente en pro de la libertad con mayúscula. Antonio, justamente por creer en la libertad, es un liberal. Y por eso, Antonio, nunca duda cuando tiene la ocasión de calificarse como persona liberal. Y en ello se asemeja mucho a Gabriel y a Javier. Ayer por la mañana tuve ocasión de coincidir en Madrid en un acto también en el que se daba una visión desde el punto de vista autonómico, desde el punto de vista de la Administración General del Estado y también desde el punto de vista europeo, de qué era lo que se podía esperar, qué era lo que se debía esperar de la afluencia de fondos de la próxima generación, fondos europeos. Ahí estaba Javier Fernández Lasqueti acompañando a la presidenta Ayuso, que nos hizo el honor de abrir el acto. Y digo esto porque es importante en los tiempos en los que vivimos preguntarse por qué en política ocurren determinadas cosas, por qué ocurren otras y por qué no ocurren otras. Hace poco en España ha habido unas elecciones autonómicas, las del 4 de mayo, en Madrid, que al menos en lo que es mi experiencia política, nunca había visto cómo unas elecciones autonómicas en España se convertían y adquirían un cariz absolutamente nacional. Es algo inusual. Generalmente los candidatos en unas elecciones autonómicas debaten, contrastan argumentos, programas, propuestas con otros candidatos. Y sin embargo se produjo una diferencia importante en este caso, y es que el presidente del Gobierno de la Nación, yo creo, con todo respeto lo digo, creo que en términos políticos de manera torpe, bajó a confrontar con la candidata que era presidenta de Madrid, hoy nuevamente presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y eso dio la oportunidad para confrontar dos modelos políticos. Dos modelos políticos basados en ideas, porque tal como Antonio, tal como Gabriel, tal como estoy seguro que también Javier van a insistir, la política tiene mucho más que ver
con las ideas de lo que en apariencia y sobre todo en los tiempos que corren puede parecer. En el caso de Javier Fernández Lasqueti estamos ante un político, como ha dicho Gabriel, que está en la política justamente porque tiene ideas, tiene un modelo de sociedad, tiene ideas de libertad, de defensa de la libertad, de libertad en el sentido que definía von Hayek, libertad pero con responsabilidad. Tú eres libre de hacer aquello que tú consideres, dentro lógicamente del marco legal, pero tú también tienes que responder de aquello que haces. No hay libertad si no hay responsabilidad. Y decía esto porque cuando vimos los resultados tan espectaculares de las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, pues hubo interpretaciones de todo tipo. Populismo, propaganda, marketing, todas, en fin, respetables, pero que yo no las comparto en absoluto. Detrás de ese rotundo éxito electoral del Partido Popular de Madrid, particularmente de la presidenta Ayuso y de su equipo, está primero un balance, ya llevaban aproximadamente 2 años gobernando en un gobierno donde Javier, tal como ahora, era el responsable de la hacienda pública de la Comunidad de Madrid, y había unos resultados. Había unos resultados que respondían al modelo de sociedad y a las ideas que hay tras de el gobierno de la presidenta Ayuso. Y lo acreditó en educación, lo acreditó en sanidad. Al principio de la legislatura anterior, pues nadie pensaba que íbamos a vivir lo que hemos vivido y lo que todavía estamos viviendo con la pandemia. Y ahí acreditó, se vio en toda España, que había muy distintas formas de afrontar la gestión de la pandemia dentro de las extraordinarias dificultades que eso suponía para cualquier tipo de gobierno autonómico y también para cualquier tipo de gobierno nacional, fuera cual fuera el color. Y también había un balance de esos 2 años anteriores en materia de política económica en general y particularmente de política fiscal. Y yo creo que esta fue una de las claves también del éxito de la presidenta Ayuso. Y esa tarea de la política fiscal se la había encomendado a Javier Fernández Lasqueti, bajo 2 premisas: equilibrio presupuestario y reducción de impuestos. Porque es verdad que aquí volvemos a confrontar 2 modelos políticos, con un reflejo económico, pero 2 modelos políticos. El modelo de más recaudación para más gasto, no importa si no da déficit público, y el modelo de menos recaudación, porque las decisiones individualmente consideradas por parte de cada uno de los ciudadanos, que equivale a decir por parte de cada uno de los consumidores o por parte de cada uno de los contribuyentes, esas, a nivel agregado, son más inteligentes que lo que pueda hacer o decidir un responsable de política económica o un responsable de hacienda pública. Ese fue el modelo, ese ha sido el paradigma de la política de la Comunidad de Madrid y la impresión es que ha funcionado. En la Comunidad de Madrid hay una característica, antes decía Antonio, se refería a la necesidad de la coherencia en política. Creo que si una cosa distingue a la política en general de Madrid y particularmente la política económica, es que la presidenta y todos los miembros del gobierno, desde luego Javier, hacen lo que dicen que van a hacer y dicen lo que van a hacer. No hacen una cosa contraria a lo que han dicho y no dicen una cosa contraria a lo que luego hacen, sino que exactamente hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Esto puede parecer algo hasta de perogrullo y de absoluto sentido común, pero hoy, como saben todos ustedes, no es precisamente moneda común. Al contrario, la moneda común es: digo una cosa, hago la contraria. Y cuando la opinión pública se echa encima, al día siguiente otra. Y después otra, y después otra. Y así sucesivamente hasta convertirse en moneda habitual. El partido al que pertenece Javier Fernández Lasqueti, que es también mi partido, aquí está la presidenta
regional es un partido que ha tenido en el frontispicio de su política económica siempre bajar impuestos. Y por lo general, cuando hemos gobernado, siempre hemos bajado impuestos. Desde luego, Javier lo ha hecho como consejero de Hacienda en el Gobierno de Madrid. Pero a veces no lo hemos hecho. Y cuando no hemos hecho aquello que dijimos que íbamos a hacer, a nosotros, en términos políticos, se nos ha pasado factura. Y cuando hemos hecho lo que decíamos que íbamos a hacer, con resultados claros desde el punto de vista de reforma y evolución favorable de la economía, también, pero en sensu contrario, se nos ha reconocido. Yo creo que la Comunidad de Madrid, en general, el Gobierno, y particularmente en aquello que toca a la política fiscal, puede y debe ser el mejor ejemplo que hoy tenga el Partido Popular para que, cuando volvamos a gobernar, y yo espero que más pronto que tarde, no olvidemos nunca que aquello que decimos es lo que hay que hacer y que aquello que hagamos se corresponda justamente con lo que decimos. Finalizo, eran palabras de presentación, ya las ha hecho Gabriel, pero sí me gustaría incidir en una cuestión. Javier Fernández Lasqueti, antes de ser consejero de Hacienda, hace unos años, creo que ya hace una década aproximadamente, fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y cuando era consejero de Sanidad, llevó a cabo distintas iniciativas que hoy perviven y además han sido imitadas en otras comunidades autónomas. Javier, bajo su mandato como consejero de Sanidad, instauró la receta digital, instauró el historial clínico e instauró la libertad de elección de hospital y de médico. Creo que es un buen ejemplo de lo que hay que hacer, porque aquello funcionó, aquello dio resultados, y yo tengo el convencimiento de que si a lo largo de esta legislatura corta, porque son solo 2 años, pero si a lo largo de esta legislatura Javier, todo el grupo de gobierno de la Comunidad de Madrid, desde luego con la presidenta Ayuso al frente, persisten en esa política en general y particularmente en esa política económica, yo creo que larga vida al gobierno de la presidenta Ayuso. Con todos ustedes, Javier Fernández Lasqueti. Muchas gracias. Y esto pasamos para... Va. Bien, pues, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Lo primero que tengo que hacer es, desde luego, agradecer, y agradecer mucho, y agradecer a muchas personas. Las primeras a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por haber venido esta mañana, por haber hecho un espacio en medio de sus tareas, de sus quehaceres como hombres de empresa o como mujeres de empresa. Extraordinariamente que hayan encontrado un rato para venir a escuchar o que podamos hablar sobre las cosas que yo quería contarles esta mañana. De verdad, de todo corazón. Y se lo agradezco también. Lo que les agradezco mucho es que, es sobre todo lo importante, que continúen adelante con sus negocios. Que a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de que estén fallando cuestiones de las que son básicas para el... Sí, ya me muevo. De las que son básicas para el
para el funcionamiento económico, para el normal funcionamiento empresarial, para la generación de riqueza en estas islas y particularmente en esta Gran Canaria, que sigan adelante con sus negocios, que sigan arriesgando, tratando de conseguir lo mejor y la mayor rentabilidad y generar valor con sus negocios, y con eso no solamente lograr sus objetivos personales y profesionales, sino también hacer que finalmente vayan las cosas mejor para todos, ¿no? Eso es algo que a todos los hombres de empresa, a todas las mujeres de empresa de aquí de Canarias y de toda España hay que agradecerles ahora más que nunca. El segundo agradecimiento, evidentemente, es para Antonio Salazar. Para Antonio por su amistad, por su generosidad, por lo bien que hace las cosas, increíblemente bien que hace las cosas, por su tenacidad, porque nos hemos pasado un año pendientes de si abrían o no abrían, nos dejaban o no nos dejaban, luego hablaremos un poquito de eso, y por su gran capacidad de convocatoria que hoy vuelvo a ver y su muy selecta capacidad de convocatoria que vuelvo a agradecer. Y esa gaveta económica a la que me he hecho más o menos adicto, ¿no? Y la veo y tiene suerte Canarias, y era natural que un sitio como Canarias tuviera alguien como Antonio Salazar capaz de generar una publicación periódica de tanto nivel, de calidad de la información, de riqueza de la información y también de altura de ideas y de altura de colaboraciones. Y eso yo creo que contribuye y seguro que hace mejor las cosas también para todo el mundo económico y empresarial de aquí de Canarias. Gracias a los patrocinadores, gracias también a los compañeros que han querido venir, a Australia Navarro, a Pedro Suárez, que se lo agradezco mucho. Y gracias a las dos personas que me han presentado. Mis padres, que son muy mayores, mi madre vivió toda su infancia y su juventud en Canarias. Y mi padre vivió 6 años, me dijo el otro día que vivió aquí en Las Palmas, destinado. Y el otro día cuando les decía que este viernes venía, bueno, me hablaban con una añoranza enorme de estas islas. Y yo ahora lo que espero es que Antonio tenga esto grabado, esas presentaciones, porque esas presentaciones aquí se las tengo que dar a mis padres para que las vean, porque nadie me ha cubierto de elogios tanto como las dos personas que me han presentado, completamente inmerecidos, completamente relacionados con la amistad que tenemos y la cantidad de años que nos conocemos. A José Manuel Soria lo conocí cuando era alcalde de Las Palmas y me llegó un día Esperanza Aguirre y he descubierto que el alcalde de Las Palmas es fantástico, es un liberal. Y efectivamente nos hemos ido tratando cuando era alcalde, cuando era presidente del Cabildo, luego cuando fue ministro, y antes y después, y en las horas buenas y en las horas no tan buenas. Y desde luego yo de José Manuel Soria tengo que decir en primer lugar que es de las personas que tiene las personas que han estado en política que yo he visto con mayor inteligencia, con mayor también cultura económica y cultura empresarial. O sea, no es frecuente en la actividad política encontrar personas, y además en niveles tan altos como los que él ha estado, que conozcan también la realidad de lo que está pasando aquí, de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, también por su formación, pero también por su vocación de estar siempre abierto al conocimiento y a las ideas. Y por eso sabe y lo aplicó en los lugares en donde estuvo, que el mercado es lo que hace funcionar la sociedad, porque el mercado es la expresión de la libre decisión de las personas y es lo que hace que los recursos se asignen de manera eficiente. Y además una persona de una enorme honradez intelectual. Lo ha vuelto a demostrar esta mañana en lo que ha dicho, evidentemente no en lo que decía sobre mí, sino sí en lo que decía en cuanto a la importancia de ser leales a lo que uno ha dicho y a lo que uno ha prometido y a lo que se ha comprometido y a lo que ha dicho que iba a hacer y luego hacerlo. Y se lo agradezco muy especialmente. ¿Y qué decir de Gabriel Calzada? Gabriel Calzada es uno de mis mejores amigos y persona con la que he aprendido tanto, antes de trabajar con él y durante el tiempo que trabajamos juntos y después. Me ha ayudado como nadie a entender mejor las claves y los principios
de una sociedad de personas libres y responsables y lo que eso significa y a lo que eso obliga, pero también lo que eso genera y lo que eso beneficia, ¿no? Gabriel, además, es una persona de una creatividad, de una capacidad de estar todo el día ideando cosas. Yo cuando estaba en la universidad decía, algún día será que no tiene una idea para poner en marcha, porque era un ritmo trepidante de plantearse retos continuos. Seguro que mucho de eso ha aprendido de su padre, al que agradezco también de manera muy de corazón que haya venido, ¿no? Y yo le agradezco y le digo a Gabriel, es de las personas que ayuda a descubrir, porque te ayuda a que tú vayas encontrando, pero que seas tú, no te coloca un mensaje, ¿no? Y luego eso se va generando en realidades, se van generando en crecimientos. En la Universidad Francisco Marroquín, Gabriel es probablemente una de las personas, y cuando digo una de las personas, será a lo mejor una de las 3 o 4 personas más respetadas y más valoradas en el mundo intelectual mundial, liberal, el mundo intelectual liberal mundial. Y no exagero absolutamente nada. Y eso lo ha demostrado en muchas cosas. Y luego también el entusiasmo que tiene por todo, ¿no? Y a mí también me ha ayudado a algo que es a sentir algo muy especial por Canarias. A sentir que Canarias es una gran tierra. Trajo aquí hace 2 años la mayor reunión liberal, académica, intelectual que se celebra todos los años, que es la Mont Pelerin Society, y ahora inicia nuevas aventuras como esta gran Universidad de las Hespérides, y yo estoy seguro de que va a tener muchísimo éxito con ello. Bien, pues muchísimas gracias, y yo ahora querría contarles por qué creo yo, o cuáles son las razones que yo veo por las cuales en Madrid las cosas, dentro de la gravedad, dentro de la dificultad de la situación, pero han ido bien en todos estos años, mejor que la media, y también ahora, y creo que seguirán yendo bien, y lo hago con una humildad enorme. O sea, no he venido, y además le decía a Antonio, cuidemos el título. Yo no quiero dar ninguna lección a nadie. Yo lo que quiero es explicar lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué resultados está dando. Y empieza por los principios, evidentemente. Lo decían tanto Gabriel como José Manuel Soria. Empieza por los principios. Hayek decía que sin principios vamos a la deriva, y es verdad, y hemos conocido. La política no es gestión, ni los resultados se consiguen de la gestión. La gestión tiene que ser lo que pone los principios a funcionar, lo que convierte las ideas en acciones y al final en resultados. Y en la Comunidad de Madrid han estado muy claros esos principios en los últimos 20 años, 15 años, claramente en los últimos 16 años, que son estos 3 que están aquí: libertad económica, seguridad jurídica, un marco de estabilidad e impuestos bajos. Y esto es lo que yo ahora quiero desgranar muy brevemente, sobre todo la parte de impuestos, pero también, primero, una mención a libertad económica. En Madrid se han ido tomando decisiones a lo largo de estos años que han ido dando más espacio de decisión a la gente, a las personas en su faceta de consumidores o a los empresarios, para la manera en la que quieren ofrecer sus servicios, dentro de que, evidentemente, y como es lógico, el margen de actuación en política económica de un gobierno autonómico es un margen limitado, como por otra parte es bastante natural. Pero sí se han dado pasos importantes. Fue la primera, yo creo que hasta el momento, en la que de una manera más completa Comunidad Autónoma Española ha establecido libertad de horarios comerciales. En Madrid hay libertad total y absoluta de horarios comerciales. La hay ya desde va a hacer 10 años. Al principio decían que eso iba a acarrear la destrucción completa del libre comercio, que el centro de las ciudades se quedaría completamente desértico, cerrarían todas las entradas. El resultado ha sido que finalmente Carrefour, Alcampo, etcétera, abren tiendas en el centro de las ciudades porque libremente la gente ha decidido a dónde iba. Y al final, como no hay nadie que tenga capacidad de planificar las libres decisiones de las personas, pues la libertad de horarios comerciales ha contribuido mucho
a mejorar y hacer que el sector comercial en Madrid haya crecido todo él. Hay más empleo comercial, hay más actividad comercial, hay más número de comercios que nunca en la historia. Lo mismo en cuanto a la apertura y receptividad hacia nuevos negocios, hacia gente que viene de otros lugares. Ahora vamos a poner en marcha una iniciativa que la comprometió Isabel Díaz Ayuso ahora lo había comprometido antes de la campaña electoral, que es lo que llamamos Ley de Mercado Abierto. Y lo explico un poco, porque le sonará mucho más a José Manuel Soria. Es la idea de unidad de mercado. Es la idea de que cualquier empresario, cualquier profesional, cualquier persona que venda productos o ejerza o proporcione servicios de cualquier lugar de España pueda venir a operar a Madrid sin que le pidamos ni una homologación más, ni un permiso más, ni un reconocimiento más, ni nada de nada. Con los que trae de su región de origen o de su comunidad autónoma de origen, nos damos por contentos. Es absurdo que una persona que instala aires acondicionados en Canarias tenga que sacar un permiso para hacerlo en Madrid. O sea, ya suponemos que en Canarias las cosas funcionan y efectivamente el aire acondicionado funciona perfectamente. Es una idea completamente de perogrullo, sencillísima, pero que desgraciadamente no se ha aplicado hasta ahora. La quiso aplicar el gobierno cuando gobernaba el Partido Popular en el año 2012 o 2013, si no me equivoco, pero el Tribunal Constitucional dijo que eso no lo podía hacer el Gobierno de la Nación, lo tenía que hacer cada comunidad autónoma. Va a ser Madrid la primera que lo va a hacer. Esta ley la mandaremos al Parlamento Regional, yo calculo que en este periodo de sesiones, y ojalá que, como en algunas otras cosas, pues alguna otra comunidad autónoma se anime y lo haga. Y en todo caso a Madrid le vendrá bien que haya más competencia, que haya más gente ofreciendo sus productos y sus servicios. Hemos hecho también algunas cosas positivas dentro de un mundo muy regulado, que es un mundo muy complicado, que es un mundo que no lo pone fácil para las empresas que necesitan locales, que necesitan una base inmobiliaria, no solo para hacer su negocio, sino para tener efectivamente sus oficinas, sus almacenes, etcétera, que es agilizar en algo la actividad urbanística. Y vamos a seguir dando pasos. Hemos dado un paso importante en estos últimos meses, justo hace un año, que ha consistido en sustituir creo que es en el 80% de los casos la licencia previa por una declaración responsable. En todo aquello que está permitido dentro del plan urbanístico, dentro de la legislación urbanística, que ya son bastante intervencionistas, pues que encima no haya que pedir permiso, sino simplemente hacerlo. Me decía el otro día una persona que conoce muy bien el mundo inmobiliario en Madrid, que eso ha provocado un boom, por ejemplo, de las reformas de edificios en Madrid, y efectivamente uno lo ve ahora y va pasando y va viendo un montón de edificios en reformas. Bueno, pues eso significa poner patrimonio en valor, ponerlo en el mercado y hacerlo más rápido. La licencia de primera ocupación, esa cosa consistente en que cuando uno ha pedido permiso para edificar, permiso para hacer todos los pasos, encima, cuando lo tiene terminado, se tiene que pasar un año esperando a que le den permiso para que entre la primera persona, pues eso en Madrid se ha acabado y sencillamente con una declaración responsable ya se puede funcionar. Queremos extenderlo ahora, queremos facilitar los cambios de uso del suelo. No hablo del suelo protegido ambientalmente, pero sí que suelo industrial pueda pasar a ser suelo residencial o suelo de oficinas o comercial o a la inversa, en función de lo que al final los operadores, la gente que está detectando lo que necesita y lo que demanda en ese momento el público, puedan irlo viendo. Y una nueva iniciativa también de libertad económica que hemos puesto en marcha y que yo creo que va a dar bastantes frutos. Y le hemos llamado Línea Abierta contra la Hiperregulación. Y eso consiste en que queremos tener, y hemos empezado ya con ello, una actitud de vigilancia propia sobre la regulación, las normas reguladoras de cómo tiene que ser un local de no sé qué o cómo tiene que ser un hotel, que son responsabilidad de la comunidad autónoma. Y Isabel Díaz Ayuso lo tiene muy claro y queremos desarrollarlo. Hay demasiada regulación, mucha regulación. Y hay regulación muy anticuada. Y hay otra que no es anticuada, que a lo mejor es de hace 2 años, pero que genera costes innecesarios, que genera barreras innecesarias. A veces que lo que genera es una barrera a la competencia.
porque los que están se han ocupado de hacer una normativa que se lo ponga dificilito a quien quiera llegar. Bueno, pues, ¿qué hacemos? De momento abrimos una ventana llamada Línea Abierta contra la Hiperregulación para que quien quiera nos envíe qué está detectando, sencillamente, y que nos lo explique. Y a lo que nos comprometemos es a tomárnoslo en serio, a mirarlo, a escucharlo, a valorarlo y en algunas ocasiones a reformarlo si vemos que en fin, que hay una decisión que conviene tomar. Eso lo pusimos en marcha en marzo. Hemos recibido ya 200 sugerencias, ideas de empresas, de asociaciones empresariales, de individuos, de personas, y ya hay 3 reformas que están en marcha. Una, por ejemplo, impedía en Madrid abrir terrazas antes de las 10 de la mañana, cosa que debió quedar establecida, me parece que en los años 70. Y ahí seguía. Bueno, hasta que el propietario de una cadena de cafeterías en Madrid nos dijo, oiga, ¿y por qué no me dejan abrir a las 8 de la mañana? Bueno, pues venga, ¿no? vamos a hacerlo. La pongo simplemente como ejemplo, vamos a avanzar más. Y yo creo que eso sería bueno, porque la regulación por definición es conocimiento antiguo. Es lo que alguien, un funcionario o quien quiera que sea, estableció en una normativa de lo que él pensaba o lo que le habían dicho que era operativo hace unos cuantos años. Sin ir más lejos, la normativa de hoteles vigente en Madrid obliga a que para tener un hotel de 4 estrellas tengas que tener una cabina de teléfonos insonorizada en el lobby del hotel, cosa que a todas luces es imprescindible en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, pues son ese tipo de cosas las que hay que ir levantando, y además que permitan la innovación, que no haga falta pedir permiso para la innovación. Hay un grupo de una universidad americana, de Mercatus Center en George Mason University, de esos que yo descubrí gracias a Gabriel, que tiene unos estudios increíbles que demuestran, usan datos norteamericanos, cómo la regulación para las empresas supone más coste que los impuestos, en determinadas condiciones. Cómo resta un 0,2% de crecimiento de PIB cada año a los Estados Unidos. No hay ese estudio hecho sobre España, pero estoy seguro de que saldría probablemente peor incluso. Bueno, pues esos son pasos que hemos dado. E impuestos bajos. Y luego me voy a extender un poquito más en la cuestión de los impuestos. Las acciones tienen consecuencias y yo aprendí de Aznar que las buenas decisiones tienen buenas consecuencias y las malas tienen malas consecuencias. En Madrid las consecuencias han sido, en líneas generales, buenas. Yo no tengo ningún inconveniente, lo digo por los que veo sacando fotos, no tengo ningún inconveniente en darle luego esta presentación a Antonio y que la haga llegar a quien la pida, porque para eso está, vamos, para que se vea, ¿no? Madrid ha pasado a ser la comunidad que tiene mayor PIB de España, cosa que no lo tenía, la que tiene mayor PIB per cápita, 36.000 euros, la que atrae más inversión extranjera, un 75%, liderando la creación de empresas. Ayer salió el dato de creación de empresas del primer trimestre. Un cuarto de las empresas creadas en España es en Madrid. Una de las comunidades con menos deuda, más deuda de la que a mí me gustaría, y un poquito más de deuda que Canarias, tengo que decirlo. Y en eso Canarias es también, bueno, pues probablemente con la trayectoria de los años anteriores hace que la deuda en Canarias esté más contenida incluso que en Madrid. Y algo muy importante, esta política unida, algunas de las cosas que les diré ahora, ha servido para que desde septiembre pasado, digo septiembre porque es el momento en el cual las comunidades autónomas empezamos a tener libertad o un cierto margen de toma de decisiones sobre la lucha contra la pandemia. Y Madrid, y es de todos conocido, toma decisiones que no en todos los demás lugares de España se han tomado. Y eso se ha traducido de momento en la creación de 195.000 empleos efectivos, de los cuales, lo digo de memoria, me parece que son 110.000 son nuevos empleos y 80.000 son personas que han pasado de ERTE a volver a la actividad plena. Y eso, bueno, pues nos da esperanzas. Queda muchos, siguen quedando todavía, me parece que son 70.000 personas en Madrid en ERTE y por tanto, y 400.000 en paro. O sea, que hay que seguir trabajando mucho, pero nos da una idea de que vamos por una línea correcta.
una mención a la pandemia. Más que una mención, es lo que lleva marcando todo desde hace un año y medio. En Madrid, que sufrimos durísimamente la primera ola, tomamos nota de algo. Cuando habían pasado los meses, cuando ya había elementos que permitían comparar con otros países y con otros lugares del mundo, España tuvo el confinamiento más duro y más largo de toda la OCDE, de todo el mundo occidental, y al mismo tiempo tuvo los peores resultados sanitarios de toda la OCDE, perdón, de toda Europa, con excepción de Bélgica, si no recuerdo mal. Lo cual nos hizo pensar, y le hizo pensar sobre todo, y en esto el protagonismo o el empuje de Isabel Díaz Ayuso fue determinante, clarísimo, que el hecho de encerrar a todo el mundo no garantizaba que fuéramos a tener mejores resultados sanitarios. Lo que sí que garantizaba era que el hundimiento económico iba a ser catastrófico. Y efectivamente lo fue para toda España en la primera ola, y tuvo clarísimo Isabel Díaz Ayuso que no iba a volver a encerrar a los madrileños, no iba a volver a prohibir a la gente que fuera a trabajar, no iba a volver a prohibir a la gente que abriera sus negocios. Que íbamos a dejar de ver la enfermedad y la pandemia como una cosa que es colectiva. Entonces, como seguro que de entre todos ustedes alguno estará contagiado, los encierro a todos, vamos a pasar a tener una decisión individual. La enfermedad es individual por definición. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Test. Millones de test. Millones de test que ha hecho la Comunidad de Madrid, millones de test que han hecho las empresas, que no solamente no han tenido ningún obstáculo para testar a todo aquel que quisiera, sino todo el ánimo por parte de la Comunidad de Madrid. Nos encantaría ahora que les dejaran comprar vacunas, lo hemos pedido y no nos dejan. Bueno, no nos dejan hacer tantas cosas, no dejaban hacer test en las farmacias, que ya es, o sea, en el sitio donde le perforan la oreja a las niñas de 6 días, no dejar hacer un test de antígenos es una cosa verdaderamente que no se entiende, ¿no? Y esa ha sido la clave de que en Madrid, junto con algunas innovaciones interesantes del análisis de aguas residuales que no se ha hecho en ningún otro lugar del mundo y da unos resultados clavados, tomando muestras de agua, que las toma el canal de Isabel II, de aguas residuales, ves exactamente lo que va a pasar en cada barrio 3 días después. Exactamente, lo ven los médicos, claro, ¿no? Bueno, eso nos ha permitido luchar de una manera efectiva contra la pandemia durante todo este curso, de septiembre para acá, y al mismo tiempo Madrid abierto, que Madrid siguiera abierto, que Madrid siguiera funcionando, que Madrid tuviera, pues eso, desde sus bares, que luego nos tachan de tabernarios, bueno, pues bien, vale. Pero Madrid seguía funcionando, seguía vivo, seguía activo. Los comercios, lo que eso significaba, el lento goteo que se notó a partir de Navidad, sobre todo de enero, ya de febrero, de algunos turistas que empezaban a llegar y que decían, si yo lo único que quiero es andar por la calle y que me dé el sol. Porque venían de París, donde llevaban desde el mes de septiembre encerrados en su casa, ¿no? Y eso ha sido determinante, y eso es una expresión también de algo que ha dicho mucho Isabel Díaz Ayuso durante estas elecciones, pero lo dice fuera de ellas también, ¿no? Que es cuando vamos por ahí o estamos con empresarios o autónomos o pymes o grandes, la gente no te pide ayudas, lo que te pide es que le dejes trabajar, ¿no? Que puedan trabajar. Lo que quieren es poder trabajar, y eso con limitaciones y con dificultades, pero lo hemos conseguido. Al mismo tiempo también hemos puesto ayudas a disposición de todas aquellas empresas medianas, pequeñas, grandes, y los autónomos que lo han necesitado, que han notado los efectos de la pandemia. Hemos sido la primera región en abrir las ayudas directas que estableció el Gobierno de la Nación en un decreto ley en el mes de marzo. En Madrid, ya desde el mes de mayo, se están solicitando, y desde el mes de mayo, no había terminado el mes de mayo, cuando ya las primeros 12.000
En ese caso eran fundamentalmente taxistas, pero vamos, eran en general autónomos madrileños. Empezaron a recibir las transferencias con la ayuda directa por haber perdido más del 30% de su facturación el año anterior. Vamos avanzando con ello, llevamos ya tramitadas, me parece que son del orden de 30.000 ayudas directas y tenemos el plazo abierto hasta el 31 de julio. Y ahora sí me gustaría detenerme un momento en la política fiscal, en lo que hemos hecho en los impuestos, porque probablemente ha sido en donde más margen de actuación, donde más extensamente, por más tiempo continuado, hemos hecho una acción efectiva que ha dado resultados y que, por desgracia, ahora está atacada desde el Gobierno de la Nación, cosa que no comprendemos y que no admitimos. Madrid lleva 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, lo cual pues no es frecuente. Perdón, porque yo me estoy yendo tratando de manejar esto. 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Se lo dije una vez también a una de las personas que conocí, gracias a Gabriela, al presidente de la Tax Foundation de los Estados Unidos, que es la institución más prestigiosa que analiza los impuestos en todo el mundo, y me dijo que él no recordaba ningún caso de ningún lugar donde se hubiera producido eso. Esto empieza en el año 2004 con el gobierno de Esperanza Aguirre y continúa ininterrumpidamente a lo largo de estos 16 años en los cuales se ha bajado varias veces el impuesto sobre la renta en el tramo autonómico, que es la mitad. El impuesto de sucesiones está bonificado al 99% entre padres e hijos y en alguna medida que queremos avanzar entre tíos y sobrinos o entre hermanos. El impuesto de patrimonio no existe, está bonificado al 100%, y el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados están en las tarifas más bajas de toda España. A ver si yo consigo hacer algo sin meter la pata. Perdón, porque estoy obsesionado por darle. Y eso significa que ya hay una diferencia apreciable y que hay una diferencia importante. En Madrid, el tipo mínimo de impuestos sobre la renta en la mitad autonómica, que es el tipo mínimo es el 9%. Solo Navarra y Canarias, Navarra lo tiene más bajo que Madrid, La Rioja y Canarias el tipo mínimo igual que el de Madrid, pero pensemos, por ejemplo, que en el País Vasco está en el 14%. Estamos hablando de las rentas más bajas. En Cataluña está en el 12%. En la mayor parte de las regiones está en el 10%. Y el tipo máximo del impuesto sobre la renta en Madrid está en el 21%. Hay regiones en las cuales está en el Valencia en el 25,5%, Cataluña en el 25,5%, estaba viendo Navarra en el 29,5%, 26% en Canarias. Es decir, es un margen muy importante. Pusimos en marcha una calculadora comparativa en las elecciones pasadas y la gente metía sus datos y la gente se quedaba sorprendida cuando veía que por vivir en Madrid estaba pagando a lo mejor 1.000, 1.500 o a lo mejor 400 euros menos al año en impuestos sobre la renta. También tenemos los tipos más bajos en transmisiones patrimoniales y eso nos hace estar en el puesto número 1 del índice de competitividad fiscal que hace Fundalib. Y vamos a continuar bajando los impuestos. El impuesto de sucesiones, como les decía, el 99% está bonificado. El empeño que ahora hay en contra de esa llamada armonización fiscal que pretende obligar a Madrid a subir los impuestos forzosamente, eso tiene consecuencias reales. Y pongo un caso. En Madrid, la herencia media que recibe un heredero, cada heredero son 160.000 euros. Típicamente es un piso muy normal en un barrio muy normal, ¿vale? Esa herencia de 160.000 euros en este momento paga en Madrid 2,6 euros, 2,2 euros de impuesto de sucesiones.
si nos quitan la bonificación del 99% y nos lo ponen, por ejemplo, al tipo que lo tiene Asturias, en vez de 2,2 euros, pasará a pagar 2.200 euros. Claro, eso estamos hablando de algo muy serio, muy serio, muy serio, muy serio. No puede ser que pretendan forzosamente obligarnos a lo que ocurre, y vuelvo al caso de Asturias, porque es el que tiene el impuesto de sucesiones más alto, que es lo que pasaba en Andalucía hasta que llegó un nuevo gobierno en Andalucía y ha bajado el impuesto de sucesiones, porque cuando se quiere se puede, y ya está. Andalucía lo está demostrando ahora. En Asturias más del 20% de los herederos no recogen la herencia de sus padres, lo cual es una cosa asombrosa, terrible e incluso emocionalmente me parece que durísima. Y eso siempre hay quien dice, bueno, pero eso a quien beneficia es a los ricos. No, no es verdad. No es verdad, beneficia a todo el mundo. Y como ricos hay muy pocos y gente con rentas normales o rentas bajas hay mucha, pues entonces beneficia más. O sea, el 80% del ahorro fiscal de estos años en Madrid ha ido a rentas inferiores a 60.000 euros. El 50% del ahorro fiscal, que ha sido en su conjunto 53.000 millones de euros, 53.000 millones de euros que han quedado en manos de sus propietarios, de la gente que se lo ha ganado, para que cada uno tomara las decisiones que sabía que eran las que más le convenía, invertir, ahorrar o consumir. Y nadie tiene el conocimiento como para saber qué es lo que necesita cada una de las personas. Bueno, pues la mitad de ese ahorro fiscal de 53.000 millones de euros, más de 25.000 millones de euros, ha sido para personas con rentas inferiores a 33.000 euros. Y ahí ya estamos hablando de rentas claramente inferiores a la media. Y pongo un ejemplo. Ese ahorro fiscal de 53.000 millones de euros significa que para cada contribuyente en Madrid lo que no ha pagado en impuestos por las bajadas de impuestos han sido, a lo largo de estos 16 años, han sido 16.500 euros. Esa es la media por contribuyente. Pero si tomamos un contribuyente de unos ingresos de 20.000 euros, por tanto de una renta francamente baja, para esa persona su ahorro fiscal en 16 años no ha sido de 16.000 euros, ha sido de 60.000 euros. Por tanto, el equivalente a sus ingresos brutos de 3 años. Con lo cual, no se puede decir que esto es una cosa que beneficia a que solo beneficia a los ricos. Es absurdo, beneficia a todo el mundo. Bajamos los impuestos para todo el mundo y, por supuesto, se benefician todos ellos. Lo cual, además, no ha impedido que Madrid, y aquí dice Madrid, la comunidad más solidaria, y esto lo tengo que corregir para la próxima presentación, porque las comunidades y los entes no son solidarios, las personas. Y además es una solidaridad que se deriva de una coactividad, ¿no? Pero en definitiva, lo que sí hay es una transferencia muy fuerte de rentas desde Madrid a otras 14 comunidades autónomas. En el sistema de financiación autonómica, digamos que todas las comunidades autónomas vuelcan todos sus ingresos y luego va saliendo de ahí una asignación que tiene en cuenta factores de renta. Y eso hace que haya 3 comunidades autónomas que son contribuyentes netos, que somos Madrid, Cataluña y Baleares, que contribuyen mediante ese fondo a la garantía de los servicios públicos fundamentales de otras 14 comunidades autónomas. Por tanto, a sostener hospitales, centros de salud, colegios, institutos en otras 14 comunidades autónomas. Bueno, pues de ese fondo, el 68% procede de Madrid. Es decir, son 31.000 millones a lo largo de estos últimos 9 años, desde el 2009, que fue cuando se estableció este sistema. 68% de ese fondo que garantiza los servicios públicos fundamentales ha salido de Madrid. Siguiente comunidad autónoma es Cataluña, que aporta más o menos un 20%, un poquito más del 20% de ese fondo. Luego también al conjunto de España le viene bien que a Madrid vayan las cosas bien. Y ahora nos encontramos con un riesgo que es lo que llaman armonización fiscal. Que esto es una cosa que sucede o que entra en la agenda política desde que María Jesús Montero llega al Ministerio de Hacienda, porque ella era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y le resultó muy molesto
que se le plantara una manifestación en la puerta de su consejería pidiéndole que bajara el impuesto de sucesiones. Entonces, le parece que eso es intolerable. Y eso ahora se ha convertido en un punto principal, no solamente de la agenda política, desgraciadamente, del Gobierno de la Nación, sino también, según hemos ido descubriendo esta última semana, de la agenda de lo que pretenden negociar en una mesa siniestra, desde mi punto de vista, con los independentistas catalanes, lo cual ya me parece rizar el rizo. Es decir, la autonomía fiscal de las comunidades autónomas está protegida constitucionalmente. La autonomía fiscal, evidentemente, es para el gasto, pero es también para el ingreso. Evidentemente, todo eso está protegido en la Constitución, pero además ha funcionado sustancialmente bien, es decir, ha permitido también el pluralismo político. O sea, a mí me parece bien que haya distintas maneras de gobernar. Yo no pretendo que me encantaría que los socialistas hicieran políticas liberales. Alguno hubo, como Tony Blair, ¿no? Pero los de aquí no suelen. Pero no pretendo imponérselo. Lo que no admito es que para que los gobernantes socialistas de otras comunidades autónomas no tengan un problema de opinión pública, nos obliguen a los demás a hacer socialismo fiscal obligatorio. O sea, a poner los impuestos tan altos como les gustan a los gobernantes socialistas. No, sencillamente no. O sea, el socialismo fiscal no puede ser algo obligatorio. Sería anular la posibilidad de las comunidades autónomas de tener una política fiscal propia. Y ya voy terminando, que no quiero alargarme mucho más, que ya me estoy alargando más de lo que debería. Pero se usan sobre todo dos argumentos. Se dice Madrid está haciendo dumping fiscal. Bueno, vamos a ver. Primero, dumping, ustedes lo conocen muy bien, dumping se refiere a otra cosa. Es un tipo de competencia en el precio. Y en el precio pues no hay precio en los impuestos, hay imposición coactiva, ¿no? Pero es que además tenemos las mismas reglas. O sea, hay 14 comunidades autónomas que tenemos las mismas reglas, que podemos hacer las mismas tomas de decisiones de subir o de bajar los impuestos, que de hecho lo han hecho, y algunas los han subido, algunas los han bajado, como lo está haciendo ahora mismo Andalucía o Galicia, que anunció el otro día una bajada importante del impuesto sobre la renta, lo ha hecho Madrid, pero también lo ha hecho Castilla-La Mancha, y está muy bien que lo haga, ¿no? Y Extremadura. Pero, oiga, el presidente de Asturias no lo quiere hacer, pues me parece muy bien que no lo quiera hacer. Las reglas están para que cada uno pueda hacer uso de ellas. Y se dice como si Madrid fuera un paraíso fiscal. No, Madrid no es un paraíso fiscal. En Madrid en el tramo superior de renta se paga más del 40%. Y eso, desde luego, no es un paraíso fiscal, se mire por donde se mire. Vamos a bajar el impuesto sobre la renta a medio punto, probablemente, no, seguro, en este año para aplicarlo el año que viene, pero eso no es un paraíso fiscal. Es más, si nos fijamos en los dos impuestos en los cuales se está centrando esta cuestión de la llamada armonización, que son sucesiones y patrimonio, entonces descubrimos que Madrid es la que más se parece a los países europeos. En ningún país europeo existe una cosa como el impuesto de patrimonio. Sencillamente no existe. Algunos tienen una tarifa más alta dentro del impuesto sobre la renta para los bienes inmobiliarios, una distinta construcción, pero no es un impuesto de patrimonio que signifique que por tener cosas que ya han pagado, tengas que volver a pagar con un tipo de interés que además estaba pensado de cuando los tipos de interés, con un tipo de gravamen, de cuando los tipos de interés eran de un 15%, de un 20%, el tipo de gravamen que hay ahora mismo en el impuesto de patrimonio es confiscatorio. O sea, cuando la rentabilidad muchas veces es cero o a veces hasta negativa, que te estén cobrando un 2%, un 3% al año, significa que tienes que desprenderte de patrimonio para pagar el impuesto. En 15 países de la Unión Europea no hay impuesto de sucesiones, no lo hay. En Suecia, que no es que sea un lugar donde haya pocos impuestos, no lo hay en Suecia, no lo hay en Austria, no lo hay en Italia, no lo hay en Portugal. Por tanto, teniendo Portugal como lo tenemos tan cerca, yo no me arriesgaría a quitar el único lugar de España en el que no hay impuesto de patrimonio e impuesto de sucesiones,
porque seguro que habría mayor migración de patrimonios de un lado para otro. No hay dumping fiscal. Y luego el otro argumento que se usa es, claro, esto lo hace Madrid, puede hacerlo Madrid porque es la capital. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Madrid no le ha ido bien por ser capital. Madrid lleva siendo capital desde 1561. Hay países tan conocidos como Alemania, los Estados Unidos, en los cuales la capital no es el lugar más importante económicamente. En España no lo fue. En España no lo fue hasta el año 2019, o sea, hasta literalmente hasta antes de ayer. Siempre había dos comunidades autónomas españolas por delante de Madrid. ¿Cuándo empieza a crecer Madrid más que la media? A partir de que empezamos con una política de bajada de impuestos. A partir del año 2004, la curva de crecimiento, la pendiente de Madrid se va haciendo mayor y por eso va logrando superar a la primera comunidad autónoma que existía hasta este momento, Cataluña. No hay efecto de capitalidad, se dice, no, pero tienen allí la sede las grandes compañías. Sí, pero es que ninguno de los impuestos que afecta a las corporaciones tiene nada que ver o incide para nada en los ingresos de las comunidades autónomas. El impuesto de sociedades directamente es un impuesto estatal que lo recauda el Estado y queda para financiar los gastos del Estado, no va a las comunidades autónomas. Luego, por tanto, da igual donde esté una corporación porque su impuesto de sociedades se lo va a quedar el Estado en todo caso. El IVA. El IVA va al lugar donde se ha producido la transacción, donde se ha producido la compraventa. Por mucho que el Corte Inglés ingrese en la Agencia Tributaria de Madrid su declaración de IVA, eso va finalmente, las transacciones que se hagan en Las Palmas se imputan en Las Palmas y el 50% irá al gobierno canario o al gobierno andaluz o al de cualquier otra comunidad autónoma. Luego, no existe ese efecto de recaudación. Y la mejor prueba es que en la Agencia Tributaria de Madrid entran al año 84.000 millones de euros entre impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales, o sea, alcohol y tabaco, que son los 3 fuentes de financiación autonómica principales. De esos 84.400 millones de euros que ingresan en la Agencia Tributaria de Madrid, para financiar a la Comunidad de Madrid se quedan 19.000. Los 65.000 restantes van a financiar o gastos del Estado o gastos de otras comunidades autónomas o gastos de corporaciones locales. Como es lógico, como tiene que ser, pero que no se diga que, como hice el otro día, de una manera, me parece a mí que absolutamente desafortunada, el Círculo de Economía de Cataluña, que Madrid lo absorbe todo. No, Madrid no absorbe nada, Madrid genera más bien y queremos seguirlo haciendo. No me detengo más, simplemente 2 últimas cosas que quería decir. Una, obviamente, sobre el turismo. Yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que el turismo no es ese 12,4% del PIB español, sino muchísimo más. Y en un lugar como Canarias, pero también en un lugar como Madrid, es un impacto enorme. El que tenga en Madrid teóricamente es el 7%, pero ha sido mucho más, pero nada en comparación con lo terrible que ha sido y que sigue siendo aquí en Cataluña. Yo tengo la impresión de que el gobierno de la nación ha sido poco activo, poco cercano a la realidad del turismo en sus 2 facetas, en cuanto a la necesidad que tenían las empresas turísticas y los operadores turísticos de cualquier tamaño y de cualquier localización, de que hubiera un gobierno muy activo. Yo he oído a muchas personas decir en Grecia, y en Grecia sí ha sido mucho más activo el gobierno de la nación, se ha paseado por toda Europa, ha hablado con todo el mundo que tiene que ver para tratar de dar garantías para que generara flujo de turistas y llegara a flujo de turistas, evidentemente con todas las protecciones y con todos los cuidados. Yo creo que eso se ha descuidado por parte del gobierno español, que ni siquiera ha considerado oportuno pedirle a la Unión Europea que tuviera en cuenta dentro de sus programas de fomento, de ayudas o de relevo de las dificultades al sector turístico en un país como España. Me parece una cosa asombrosa. Y luego tampoco ha tenido
la inteligencia, bueno, no es la inteligencia, que no quiero decir tal cosa de nadie, sino, o no le ha parecido necesario mostrar al mundo que España seguía funcionando, que los recursos naturales y humanos y turísticos de un lugar como Canarias seguían ahí a disposición de cualquiera que quisiera venir. Y eso yo creo que es muy importante. O sea, para Madrid, desde luego, ha sido muy importante el que a lo largo de los meses del encierro duro de este invierno, en lugares como Francia, en lugares como Alemania, en lugares como el norte de Italia o Reino Unido, la gente viera una página entera del Financial Times o una página entera del Frankfurter Allgemeine o del Corriere della Sera hablando de un Madrid en el que seguían los bares abiertos, los restaurantes abiertos, con cuidado, con distancias y con mascarillas, pero el Teatro Real seguía teniendo funciones de ópera, entre otras cosas, porque también lo que se ha sido es, a mi modo de ver, muy excesivo, muy innecesariamente excesivo en determinadas medidas. Es decir, si hay un lugar donde es casi seguro que no hay transmisión del virus por vía aérea, es en un teatro. Básicamente porque todo el mundo está callado, ¿no? Y lo ha demostrado el hecho de que en Madrid, a lo largo de toda la temporada, no se ha contagiado ningún empleado de los teatros, ni del Teatro Real, ni de los lugares que han permanecido abiertos, ni de los museos. Otro lugar, espacios amplios, regulas el aforo, dejas espacio, pero deje usted ver a la gente las meninas, ¿no? Que tampoco pasa nada, no contagian las meninas, ¿no? Y eso es algo que en Madrid sí hemos intentado tener en cuenta, pero yo creo que a nivel nacional no, y eso debería haber sido algo nacional y exhibido fuera. Y una última palabra, y ya con esto termino, sobre los fondos europeos, con los cuales yo tengo que decir que estoy enormemente preocupado. Y además detecto que esa preocupación no soy el único. Lo primero, 70.000 millones de euros es una cantidad de dinero jamás vista. O sea, no sabemos qué pasa en un país cuando llegan 70.000 millones de euros. Los fondos de cohesión en su momento, me parece que llegaron, seguro que José Manuel lo recuerda, pero yo creo que no pasaron de 10.000 millones o 13.000 millones. Vamos a ver, y vamos a ver cuánto llega. Ahora, de momento, sí puedo decir lo que es mi experiencia y que la voy compartiendo además con especialistas, con consultores o con empresas. De esos 70.000 millones de euros, de momento, a las comunidades autónomas nos han dicho que aproximadamente 10.000 millones de euros van a pasar a través de las comunidades autónomas. No quiere decir que vayamos a tener capacidad de decisión ninguna. Fondos que nos van a llegar absolutamente segmentados, por igual, seas Canarias, seas Madrid o seas Galicia, vas a tener una asignación proporcional de fondos, por ejemplo, para aislamiento de ventanas, que seguro que no es lo mismo en un lugar que en otro. Y además nos dice el Gobierno exactamente para qué lo tenemos que hacer, no para otra cosa. Pongo un ejemplo. En Madrid, el 56% de los niños de 0 a 3 años van a un colegio, una guardería, a un colegio, vamos, que es una tasa alta. En otras comunidades autónomas están en otros, y en las que tienen menos están en 18%. Bueno, pues obligatoriamente vamos a tener que dedicar una cantidad de dinero que nos da el Gobierno para poner en servicio más escuelas infantiles, cuando no es en ese momento la prioridad de Madrid. Para Madrid probablemente sería más interesante ahora que pudiéramos dedicar esos fondos, por ejemplo, a formación profesional. Es el segundo año en el cual hay más alumnos en formación profesional que en bachillerato en Madrid. Bueno, pero no nos lo dan completamente hecho. O sea, hay un dirigismo por parte del Gobierno, la obsesión del planificador, que cree que sabe lo que hace falta en todas partes. Les hablo de 10.000 millones. De los 60.000 restantes no les puedo decir nada, porque nadie sabe nada. Porque hoy es el día en el cual el Gobierno de España todavía no ha explicado ni cómo, ni cuándo, ni bajo qué procedimiento, ni siquiera ante qué instancia se va a producir la asignación concreta de fondos a inversiones. Uno lleva su proyecto y a uno le van a dar 400 millones de euros y a otro no le van a dar nada, pero que nos digan cuándo, dónde y sobre todo bajo qué procedimiento, porque si no es como para pensar
que lo de Plus Ultra no va a ser un caso aislado. O sea, mira que hay aerolíneas como para dárselo a la única que no transporta pasajeros, ¿no? Y que además está en manos de bolivarianos. Bueno, pues eso yo creo que convendría disipar esa incertidumbre cuanto antes, porque yo percibo que en las empresas va habiendo cada vez más inquietud, que ya va rayando en la incomodidad, porque hay decisiones empresariales que se están retrasando, porque hay cuestiones que dependen mucho de si se va adelante con un proyecto o no, y al mismo tiempo también hay, evidentemente, todo lo que no haya transparencia es mucho menos fiable y es mucho más temible, en el sentido de que pueda producirse algo indebido o algo no adecuado, como creo yo que ha sucedido en el caso de Plus Ultra. Y esto es lo que yo quería transmitirles esta mañana. Perdón por haberme extendido mucho más de lo que yo quería, pero lo que quería compartir con todos vosotros, y ahora sí, si el moderador lo deja, yo encantado de comentar y de mantener un diálogo con todos los que quieran. Muchas gracias. Debe ser el único caso en que el conferenciante se excusa por hablar, cuando le hemos dicho que venga desde Madrid para que hable. Así que estamos encantados que así sea. Vamos un poquito regular de tiempo, pero efectivamente podemos constar todavía de algunos minutos por si alguien quiere plantear alguna pregunta, lo que ya ha dicho Javier Fernández Lasqueti, o alguna otra cosa que se le ocurra. Yo con gusto, además, acerco el micrófono a quien pide la palabra, que ya hay alguna por ahí. Sí, Javier, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la clase magistral. Entiendo, después de escucharte, que nos dijeras al principio y nos animaras a continuar peleando en nuestros negocios y a sacarlos adelante, porque después de ver la realidad que tú tienes y la que estás poniendo en práctica y la que nosotros nos vamos a encontrar cuando salgamos de esta puerta, pues evidentemente necesitamos esos ánimos, porque ya quisiéramos nosotros tener, por ejemplo, un IRPF como el que tiene Madrid, a pesar de nuestro régimen fiscal especial. Los tres principios son los que todos anhelamos. Está claro que por ahí nos gustaría entrar todo. Pero yo tengo una curiosidad que me gustaría que compartieras con nosotros, y es relativo a la seguridad jurídica. Porque claro, yo entiendo, teniendo en cuenta la experiencia en Canarias y en los distintos estamentos de la administración en los que nos movemos, que la Comunidad de Madrid tiene unas determinadas competencias donde puede ofrecer esa seguridad jurídica. Pero hay otras en las que no. Quiero pensar que, igual que en el resto del Estado, hay competencias municipales donde la Comunidad de Madrid pues no llega, y hay competencias estatales donde la Comunidad de Madrid tampoco llega. Aquí, además, en Canarias tenemos las competencias insulares de los cabildos, donde la comunidad tampoco llega, ¿no? Nosotros nos quejamos mucho de que en nuestro régimen fiscal el Estado nos pone el pie encima y no nos deja avanzar. Tenemos una gestión comunitaria, un gobierno regional que, bueno, que quiere ir por un lado, pero después están las autoridades nacionales que no los dejan y son los que ponen al final el criterio. Y eso genera inseguridad jurídica. Y claro, me llama la atención el cómo desde la Comunidad de Madrid han logrado trasladar esa seguridad jurídica, o si solamente la han conseguido implementar en sus áreas de competencia. Pues muchas gracias por la pregunta y sobre todo muchas gracias por seguir adelante, como decía al principio. Evidentemente la Comunidad de Madrid solamente puede actuar en el marco de sus competencias. Si el Gobierno de la Nación, por ejemplo, como me temo que se disponga a hacer, quiere ahora cometer el tremendo error de hacer más rígido el mercado laboral, que ya bastante rígido es, pero que mejoró gracias a una buena reforma de un gobierno en el que formaba parte José Manuel, quiere hacerlo, no vamos a poder hacer nada para impedirlo, más que decir que eso es una barbaridad, que es lo último que le hacen falta a los que trabajan y sobre todo a los que no trabajan, que es de los que nadie se acuerda cada vez que se estropea más el mercado de trabajo. Cuando hablamos de seguridad jurídica hablamos de nuestro marco, tratamos de dar un marco estable, tratamos de no cambiar las reglas de un día para otro, de no sorprender a los inversores con una condición no prevista, o a veces también de no tratar de
de entrometerse en las decisiones de inversión de los empresarios. Es decir, a mí me encanta cuando me entero, meses después o años después, que ha habido una empresa que se ha instalado en Madrid. Y algunos de mis compañeros de otras comunidades autónomas me dicen, bueno, pero ¿y no van primero a contártelo? No, es que a nadie se le ocurre que tenga que venir a ver al consejero de Economía y al consejero de Hacienda a contarle nada, ¿no? Una empresa argentina, es un caso real, ha decidido instalar en Madrid toda una parte enorme de producción de software avanzado de inteligencia artificial, con más de 1000 personas trabajando, y me enteré de casualidad porque me presentaron al tipo cuando ya lleva 1 año y medio en Madrid, ¿no? Porque al final, si viene el inversor a tu despacho a contártelo antes, la tentación de terminarle diciendo ¿y por qué no es mejor que en ese municipio no se instala en ese otro? Empieza a aparecer. Entonces, es mejor que eso no suceda, ¿no? American Express ha trasladado su headquarter continental de Londres a Madrid y no fue a explicárselo a nadie, sencillamente se establecieron. Es decir, tratamos de no generar ni con las normas ni con la actuación de hecho, y una administración cuando quiere poner las cosas incómodas, que les voy a contar, lo capaz que es de hacerlo, pues tratamos de no hacerlo. Y a cambio, pues llegan más inversores y llegan más actuaciones y se genera ese crecimiento económico del que hablábamos. Y vamos a tratar de mantener, desde luego, claramente esa línea. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer oír gente tan cualificada y, bueno, darles las gracias, como ya han dicho, a los tres. Y a Antonio, por supuesto. Javier, hablando del futuro, hablando de esos 60.000 millones, a ver, yo creo que es fundamental que la gente que cree en el mundo, en el Estado de Derecho, en lo poco que nos van dejando del Estado de Derecho, tenemos que ser súper exigentes, a ver si compartes la reflexión. No es que los 60.000 millones, si se tiran a la basura, puedan no ayudar a crecer a España. Es que si los 60.000 millones se entregan mal, se produce un efecto de que las empresas que funcionan bien se encuentran con que hay un competidor que tiene una cantidad de liquidez enorme, que está alterando el mercado absolutamente y que acabará cargándose a las empresas que funcionan bien frente a las empresas subvencionadas. A mí se me ponen los pelos de punta, sabiendo además quién va a asignar los fondos y la oscuridad con la que se asignan los fondos. Quiero saber si tenemos una estrategia para impedir que esto suceda, porque se carga la economía como se la cargaron los millones de oro que vinieron y plata que vinieron de América, que al final resultó que impidió que la economía española avanzara. De América me refiero en la época ¿vale? En el siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Tenemos alguna estrategia? ¿Vamos a ser agresivos? ¿No vamos a permitir? Esa es mi pregunta, de cara al futuro. Comparto total y absolutamente la preocupación y la reflexión que haces al 100%. Es gravísimo porque efectivamente, o sea, al riesgo de pulverización de los fondos que decía antes, de llevarlos a mínimas actuaciones, que es un riesgo, al riesgo de terminar haciendo gastos a lo loco, tipo Plan E. A ver, el Plan E fueron 12.000 millones de euros. O sea, estos son 7 planes E. O sea, que no es poco. Se une el que tú acabas de decir, es decir, efectivamente, el que se produzca una asignación arbitraria de recursos de repente a una inversión o a un proyecto o a una determinada compañía, y que eso, además de no provocar ningún efecto ni de recuperación, ni de resiliencia, ni de nada parecido, además impacte negativamente sobre sus competidores, que de repente se ven en un marco en el que no todos juegan con las mismas cartas. Frente a eso, lo mejor hubiera sido
lo que pidió Pablo Casado desde el primer momento y lo sigue pidiendo y lo sigue reiterando, que es que fuera una autoridad independiente la que hiciera la asignación de fondos, la que canalizara toda la asignación de fondos. Como por otra parte varios países europeos han hecho. Y en sus planes enviados a Bruselas han explicado, por cierto, todos han explicado cómo van a asignar los fondos, menos España. Y varios de ellos va a ser a través de una autoridad independiente. Creo recordar que en Italia, creo recordar que en Francia y me parece que en Portugal también, ahora mismo hablo un poco de memoria, que es una manera que te puede dar una mayor garantía. A mí lo que me preocupa de ese riesgo de arbitrariedad y de ese riesgo de terminar repartiendo dinero de cualquier modo, bueno, me preocupan muchísimas cosas, pero hay una que también, y es que esto al final va a pasar por el control y verificación de la Unión Europea, la cual es muy ineficaz para muchas cosas, pero para verificar el uso de fondos lo hace. Y además va a ser una verificación que no va a ser igual a la de todos los fondos europeos que hasta ahora hemos conocido. O sea, los fondos europeos hasta ahora, el Fondo Social, el Fondo del FEDER, etcétera, se reportan justificando que has hecho lo que decías que ibas a hacer, te has gastado el dinero que te ibas a gastar y aquí están las facturas. Y así que el fondo del llamado mecanismo de recuperación y resiliencia se tiene que justificar en función del logro de objetivos, de milestones. Más que de objetivos, son de milestones, de indicadores, ¿no? Y eso no va a ser fácil si no se hace de una manera, en fin, que permita transparencia, que permita seguir un procedimiento, que permita un marco de igualdad y de competencia. Perdón. Muchas gracias por la presentación. Me ha parecido extremadamente interesante el tema de sucesiones. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué dependiendo de quién sea el que herede, paga un tipo u otro? Quiero decir, en la sociedad actual, ¿por qué si es de padres a hijos está el 99% exento? Y sin embargo, alguien no tuvo hijo y el que hereda es un hermano o que sigue siendo socio de la empresa o un sobrino, paga completamente diferente. ¿Por qué ocurre eso? Y creo que ustedes van a hacer algo al respecto, entonces. Efectivamente, y tiene usted toda la razón. Y en eso no lo tenemos bien resuelto en Madrid. Vamos a mejorarlo y vamos a avanzar en el camino de resolverlo, pero no lo tenemos bien resuelto. Eso se hizo así en su momento. Muchísimas gracias a Australia por haber venido. Ánimo y suerte. Fue la primera bajada de impuestos que hizo Esperanza Aguirre, la de sucesiones, esa la hizo en el 2004. Y existía un cierto temor de no vaya a ser que esto sea catastrófico. Entonces, bueno, pues se decidió bonificar el 99% entre padres e hijos. Luego se introdujo, y eso ya fue Cristina Cifuentes hace 4 años, me parece, un 10% entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Y ahora nos hemos comprometido, y lo haremos el año que viene, a ese 10% en lo que se llama el grupo 3 y grupo 4, o sea, los entre eso, sobrinos y hermanos, pasarlo del 10 o el 15% al 25%, en la idea de continuar en esa línea. Es muy interesante el caso de impuesto de sucesiones y donaciones, y ya que me lo preguntas, no me quedo las ganas de contar un par de cosas interesantes. La primera, en este momento en Madrid, bonificado al 99%, recaudamos un 25% más que cuando no estaba bonificado. O sea, en Madrid, cuando se bonifica, se recaudaban 450 millones de euros al año por sucesiones y donaciones y ahora se recaudan 526. No por las sucesiones que, en fin, son inelásticas, o sea, son las que se producen cada año, sino por donaciones. Fundamentalmente por donaciones. O sea, en donaciones, en Madrid, antes de
se declaraban 4.000 donaciones al año. Ahora se están declarando, me parece que son del orden de 60.000 donaciones al año. Típicamente, donaciones de padres a hijos. Típicamente esa donación, que quien puede la hace, que es a sus hijos darles un poco de dinero para que arranquen con su vida, para que se compren un piso, para que monten un negocio, para lo que sea. Oye, pues mira qué bien que en lugar de hacerlo de mala manera, pues se haga como es debido, con un notario que quede registrado. Por cierto, un dato que no he mencionado es que la economía sumergida en la Comunidad de Madrid es la más baja de toda España. Tiene 10 puntos menos de economía sumergida que la media nacional. Y la siguiente con menos economía sumergida es el País Vasco, que es la siguiente que tiene los impuestos más bajos de España. Hay una correlación absolutamente medible en términos científicos entre impuestos bajos y menos economía sumergida, lo cual pues está muy bien para todos. Pero tenemos que avanzar y vamos a avanzar también en reducir el gravamen hasta eliminarlo entre tíos y sobrinos y entre hermanos. Bueno, pues la última pregunta por aquí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la ponencia, muchas gracias por invitarnos. Soy farmacéutica y dirán que hace una boticaria aquí. Vamos a ver, yo soy farmacéutica de boticaria. Viví la pandemia en un barrio donde hacemos el 95% de seguridad social. Mi vocación es sanitaria. Soy ahora la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, supongo que por eso es la invitación en estos momentos. Y mi pregunta es, ya que nombraste antes, Javier, incluso a las farmacias, yo de economía pues sé lo de la cuenta de la vieja y los 30 años gestionando la farmacia, pero a la vista de lo que empezaba a ocurrir, el resumen era o nos moríamos de COVID o nos moríamos de hambre, o potenciábamos las políticas sociales o potenciábamos la sanidad. En España tenemos una ley de ordenación farmacéutica que es fantástica, que ha demostrado ser una de las mejores del mundo, porque la capilaridad, tenemos el 99% de la población tiene una farmacia a 10 minutos de su casa, como mucho. No se podía haber utilizado mejor, y no lo están utilizando en Madrid. Sé que es de las comunidades donde los farmacéuticos se les ha permitido hacer más, pero que nos hemos ofrecido desde el principio que siendo sanitarios podíamos haber hecho muchísimo más. En Madrid es donde más se les ha dejado hacer, de las comunidades que más. No se puede hacer todavía más. No nos pueden utilizar todavía más, que nos estamos ofreciendo para ello desde el principio. Gracias. Las farmacias han hecho durante la pandemia y antes de la pandemia y después de la pandemia lo seguirán haciendo un trabajo extraordinario. Que, por cierto, a mí siempre lo recordaba cuando era consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cada vez que me decían lo de que no puede haber nada privado en la sanidad, no puede haber afán de lucro, eso es intolerable. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿cerramos todas las farmacias o las convertimos en oficinas del Estado? Porque mira que funcionan bien y son privadas. O a lo mejor funcionan bien porque son privadas, que es lo que yo creo. Y han hecho un gran trabajo. Las farmacias en Madrid son, eso sí, el proveedor que primero cobra. El día 20 del mes siguiente están cobrando nada menos que 100 millones de euros todos los meses, como por otra parte tiene que ser. Las farmacias yo creo que pueden hacer muchísimo más y es muy bueno que puedan hacer muchísimo más, siempre y cuando no se pretenda convertir a las farmacias en una dependencia de la Consejería de Sanidad. O sea, yo creo que preservar ese carácter privado de las farmacias no se deben dar pasos que conduzcan a que terminen dando servicios financiados por la comunidad. No lo creo. O sea, tiene que ser ofrecer sus servicios. Por ejemplo, yo pienso, es absurdo que no se deje a las farmacias llevar los medicamentos a los pacientes a su casa. No entiendo qué mal hay en ello, ¿no? Durante la pandemia se les permitió, al menos en Madrid, yo creo que en toda España,
bueno, pues ya se ha visto que no pasa nada, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que así sea, pero siempre hay los reguladores que intentan y que ven con una desconfianza enorme a la farmacia, probablemente porque es privada, ¿no? Y por eso, o sea, estábamos en este otoño-invierno, test masivos, cuantos más test se haga la gente, mejor. Además, test de antígenos, que evidentemente que te dan la respuesta en 5 minutos, y que además los test de antígenos valen 4 euros, comprados al por mayor. Bueno, pues venga, que las hagan las farmacias. Yo hubiera dicho que lo haga básicamente cualquiera, ¿no? Pero claramente las farmacias. Nos tiramos 3 meses batallando contra el gobierno para que dejara las farmacias de Madrid hacer test de antígenos. Y cuando las permite, dice que solamente cuando sea bajo prescripción de un médico del Sistema Nacional de Salud. Y yo me pregunto, o sea, ¿por qué racionan un producto que no es escaso? No hay escasez de test, nunca ha habido escasez de test de antígenos. Hay todos los que quieras en el mercado, son baratos, están al alcance básicamente de cualquiera. ¿Por qué tienes que racionarlo y establecer que vaya primero al médico? O sea, si hay una persona que se quiere hacer test todos los días, bueno, lo único terminará doliendo la nariz, pero vamos, que se lo haga tantas veces como quiera porque no hay ningún efecto. Bueno, pero es esa desconfianza, esa cosa del planificador o del ingeniero social, no del ingeniero real, que pretende ordenar la sociedad según lo que él cree que le conviene a la gente, porque la gente en realidad no sabe lo que le conviene. Y eso pues se ha notado también en todo esto. Bueno, pues tenemos una mala noticia y 2 buenas noticias. La mala noticia que tenemos que terminar. Esa es la primera de las buenas. Las 2 buenas, una es que la conferencia tal y como la hemos vivido va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en la Gaveta Económica. Y la segunda es que nos quedan 5 islas más a las que ir. O sea, ya hicimos esta presentación en Tenerife, estamos hoy en Gran Canaria y tenemos otras 5 islas y quizás en La Graciosa no deberíamos descartarlo del todo, ¿no? O sea que sería esa lo que nos gustaría poder hacer con Javier Fernández Lasqueti, porque es un placer escuchar, ya digo, a quien es capaz de conciliar teoría y práctica. Me queda solo dar las gracias a él, José Manuel Soria, Gabriel Calzada, buen viaje a Guatemala, esperemos verte pronto también por aquí. Y a todos ustedes por hacer un huequito esta mañana en sus agendas y espero que lo hayan pasado también, al menos como nosotros. Gracias. El archipiélago canario, por su localización geográfica, presenta innumerables características que lo convierten en un espacio único, desde la diversidad de sus paisajes y su extraordinaria climatología a su capacidad para desarrollar relaciones con el exterior motivada por la necesidad histórica de comerciar bienes y servicios a nivel internacional. No en vano, logró la condición de puertos francos con exenciones fiscales y aduaneras que lo convirtieron en una auténtica potencia en el tráfico de mercancías, circunstancia que ha evolucionado hasta el actual régimen económico y fiscal especial reconocido por las autoridades europeas. El exacto conocimiento de los atributos específicos de este territorio es imprescindible para el éxito de los proyectos empresariales y profesionales que en él se pretendan. Así se configura ASAP, como una firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría fiscal, legal y de negocios que ha sabido conjugar su conocimiento de la realidad canaria con sus experiencias internacionales para construir soluciones de valor desde un enfoque local pero sin prescindir de las ventajas de una perspectiva global. Una firma de servicios profesionales netamente canaria que extiende sus actividades a todo el mundo, importando del exterior el conocimiento que le ha permitido colocarse desde su nacimiento en el año 2011 entre las firmas líderes del sector que operan en Canarias. Cuenta con una plantilla de 25 profesionales, abogados, auditores, economistas, ingenieros con elevada experiencia y alta especialización en cada una de sus áreas de negocio que interactúan para conocer las implicaciones de unas sobre otras, ofreciendo así un servicio integrador y diferenciado.
ASAP es una firma inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que desarrolla su actividad según un estricto cumplimiento de las normas generales de auditoría, sin apartarse de la necesaria aportación de valor al servicio de sus clientes, directrices que igualmente se incorporan a trabajos complementarios como la emisión de informes de revisión, de control financiero o periciales para procedimientos judiciales. Orientados a la optimización de los modelos de operación y del negocio, los servicios de consultoría de negocios y gestión de proyectos pretenden ofrecer oportunidades donde a primera vista otros solo visualizan problemas. Sobre la base de las tecnologías de la información y la comunicación, se construyen soluciones innovadoras aplicando una metodología que permite alcanzar un mayor rendimiento y satisfacción. Otro de los ejes angulares de los servicios ofrecidos por ASAP se enmarca en el campo del derecho, concretamente del derecho financiero y tributario, un ámbito que por su dinámica obliga a una constante actualización y redefinición de las soluciones que se ofrecen. Régimen fiscal especial de Canarias, empresa familiar y reestructuración de patrimonios, reorganización empresarial o fiscalidad internacional son algunos de los campos en los que ASAP ha tenido la oportunidad de hacer valer sus procesos y recursos, acumulando numerosos casos de éxito. Son también numerosos los sectores económicos en los que ASAP cuenta con conocimiento y experiencia: turismo, industria cinematográfica, actividades de I+D+I, transportes, alimentación, construcción e inmobiliario, distribución, sanidad y farmacia, comercio exterior. ASAP, porque detrás de un éxito siempre hay una decisión valiente.